Era lunes por la mañana, y el sol apenas alcanzaba a colarse entre las cortinas grises de mi pequeño departamento en Santa Tere. Me levanté despacio, como cada día, con el cuerpo pesado por los años y el silencio que deja la soledad. En la mesa de la cocina, junto a mi taza de café de olla, encontré un sobre grueso color marfil, con un sello de cera dorada y letras en relieve que brillaban bajo la luz. Boda de Lucía y Ramiro. Me quedé mirándolo unos segundos, sin tocarlo, como si tuviera miedo de romper algo. Luego, con cuidado, rompí el sello y saqué la invitación. El papel olía a perfume caro, uno de esos aromas suaves que dejan una estela larga y ajena. La tarjeta tenía bordes dorados y tipografía elegante. Bajo los nombres de las dos familias leí: Ceremonia en Hacienda Los Olivos, Zapopan. Sentí una punzada en el pecho. Conocía ese lugar. Un salón de bodas enorme, rodeado de jardines y fuentes, reservado para doctores, empresarios, gente que nunca miraba hacia barrios como el mío. Dejé la invitación sobre la mesa, al lado de mi taza, y mis ojos se fueron al retrato de Elena, mi esposa, que seguía ahí, en su marco de madera, sonriendo como si aún esperara que el café se enfríe juntos. El teléfono vibró. «Papá, ya te llegó la invitación, ¿verdad?», era la voz alegre de Lucía. «Sí, hija, muy bonita. Quiero que vayas elegante, todos estarán allí». «Tranquila», le dije sonriendo. «Tengo mi traje azul, el mismo de la boda de tu madre». Después de colgar, abrí el armario. El traje seguía ahí, colgado desde hacía más de 10 años, cubierto por una funda de plástico amarillenta. Lo saqué, sacudí el polvo y lo extendí sobre la cama. El color seguía entero, aunque el forro olía a guardado. En la silla, el viejo gato tigre levantó la cabeza y me miró con sus ojos nublados, como si también recordara algo. Me senté frente a la mesa, abrí mi libreta de notas y empecé a escribir una lista de posibles regalos. Un reloj, un marco de fotos, tal vez un sobre con dinero. Nada parecía suficiente. Al final decidí escribir una carta a mano y acompañarla con un pequeño cheque, símbolo más que regalo. Por la tarde fui al taller de don Beto, el sastre del barrio. Me recibió con su sonrisa de siempre, la cinta métrica colgando del cuello. «A tu edad todavía vas a bodas, compadre. ¡Qué gusto!». «La boda de mi hija, Beto». No podía faltar. Me ayudó a planchar el saco, a coser un botón suelto, y mientras charlábamos, el olor a vapor de la plancha se mezclaba con el polvo del local. De regreso, pasé por la panadería La Flor y compré un par de conchas y un café caliente. Me senté junto a la ventana, mirando cómo la gente se apuraba bajo el sol. En la radio sonaba una noticia sobre un programa de becas para estudiantes de medicina, financiado por una fundación privada. Sonreí al escucharlo. Era el Fondo Elena Rivas, el pequeño proyecto que creé en memoria de mi esposa. Cerré los ojos un momento. Recordé el día en que Elena murió, hace ya muchos años. Vendí nuestro viejo coche y con el dinero del seguro inicié la fundación. 3 estudiantes fueron los primeros becados. Entre ellos había un joven brillante llamado Ramiro León, estudiante de último año de medicina, de origen humilde, con una mirada limpia y ambiciosa. Guardaba todavía su carta de agradecimiento. La busqué en el cajón del escritorio. El papel estaba amarillento, pero la tinta se mantenía intacta. «Gracias por creer en mí. Seré un médico digno de su confianza». Me quedé un rato leyendo esas líneas. «Qué curioso», pensé. «La vida da vueltas tan extrañas
que el muchacho que un día recibió la ayuda de Elena ahora se casaba con mi hija. Me pregunté si Lucía sabía eso. Al caer la noche, Lucía me envió una foto por mensaje, el vestido blanco que había elegido para la boda. «¿Qué te parece, papá?» «Estás preciosa, hija», le escribí. Después apagué el teléfono, me serví un último café y me quedé mirando la foto de Elena. «Tu hija se casa, mi amor. Ojalá estés orgullosa», murmuré. El reloj de pared marcó las 11. Los segundos sonaban lentos, como gotas cayendo. Esa noche soñé con Elena. Vestía de blanco y estaba de pie en el jardín de nuestra vieja casa. Sonreía sin decir palabra. El viento movía su cabello y en sus manos llevaba una rosa. Cuando quise acercarme, desperté. Al amanecer, el cielo estaba nublado y olía a pan recién hecho. Me senté junto a la mesa, abrí mi cuaderno y escribí una lista corta de invitados que conocía. El padre Ignacio, del templo de San Javier, y el doctor Gálvez, viejo colega del hospital. Decidí llamarlo. «Gálvez, ¿te acuerdas de mí? Soy Ernesto Rivas». «Claro, hombre, ¿cómo estás?» «Bien, bien. Mi hija se casa con un médico». «Ah, qué coincidencia. ¿Cómo se llama el muchacho?» «Ramiro León». Hubo un silencio breve al otro lado. «¿Ramiro León?» «Sí, lo recuerdo. Trabajó conmigo en prácticas», dijo finalmente, con un tono que no supe interpretar. No pregunté más. Me deseó suerte y colgó. Esa pausa me dejó inquieto, pero preferí no pensar demasiado. A veces los recuerdos ajenos no traen nada bueno. Por la tarde, guardé la invitación en el bolsillo interior del saco azul. Salí al balcón. La calle estaba llena de ruido. Los vendedores ambulantes gritaban. Un carrito de helado sonaba con su campanita, y el olor a gasolina se mezclaba con el del pan dulce que subía desde la esquina. Miré el cielo anaranjado de Guadalajara y sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque mi hija había llegado lejos, más de lo que yo alguna vez soñé. Tristeza porque cada paso suyo parecía alejarla un poco más de mi mundo. Antes de acostarme, abrí mi diario y escribí: «Hoy recibí la invitación de la boda. En cada letra dorada siento la distancia entre mi mundo y el suyo». Cerré el cuaderno, apagué la luz y me quedé un momento en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y el ronroneo de Tigre, dormido sobre la silla. En ese pequeño ruido encontré algo parecido a la paz, aunque en el fondo sabía que la verdadera tormenta aún no había llegado. El sábado amaneció tibio, con un cielo despejado que prometía calor. Me levanté temprano, antes de las 8, y el primer sonido que escuché fue el del gato Tigre saltando del sillón al suelo, buscando su plato de leche. En la mesa, el traje azul que había preparado la noche anterior me esperaba, colgado del respaldo de la silla. Le pasé un cepillo con cuidado, repasando los bordes, como si cada hilo contuviera un recuerdo. Me afeité con calma, usando la vieja navaja de metal que había sido de mi padre. En el espejo vi mis manos temblar apenas un poco. Los años no perdonan. Me puse la camisa blanca, los zapatos recién lustrados, y guardé en el bolsillo interior un pequeño sobre con la tarjeta de felicitación escrita a mano. Dentro del mismo sobre, un regalo que me costó decidir: los pendientes de plata que habían sido de Elena. No tenía mucho más que ofrecer, pero aquellos pendientes tenían historia, y una bendición que ninguna joya nueva podría igualar. Antes de salir, toqué el marco con la foto de Elena. Ella sonreía desde aquel retrato, joven y serena. «Deséame suerte»,
le dije en voz baja. Tigre maulló desde el sofá, como si respondiera por ella. A las 8:15 bajé las escaleras del edificio. En la esquina, el olor a pan dulce recién hecho se mezclaba con el ruido de los camiones. Fui al local de don Lucho, el barbero del barrio, para que me arreglara el cabello y la barba. ¿Boda, don Ernesto?, me preguntó mientras preparaba la espuma. Sí, la de mi hija. Ah, felicidades. Sonrió y luego, con tono de broma. ¿Y el novio es buen tipo, o hay que vigilarlo? Eso espero, Lucho, eso espero. Salí del local oliendo a colonia barata, pero con la cara fresca y el ánimo firme. Caminé hasta la parada del camión, pero el autobús iba repleto. Vi rostros cansados, trabajadores con mochilas y mujeres con bolsas de mercado. Dudé un momento y decidí llamar un taxi. El conductor, un hombre de unos 50 años con bigote fino, me miró por el retrovisor cuando le di la dirección. ¿Hacienda Los Olivos?, repitió sorprendido. ¿De invitado o de trabajo, don? De padre de la novia, le respondí sonriendo. Él asintió, incómodo. Ah, claro. Pues felicidades. Es un lugar bonito. El camino fue largo, casi 1 hora entre el tráfico y el calor. A medida que nos alejábamos del centro, las calles cambiaban. Las fachadas viejas desaparecían, los jardines se volvían perfectos, y las verjas altas de hierro negro daban sombra a los autos de lujo estacionados. Cuando por fin vi el gran portón de hierro forjado, con el letrero Hacienda Los Olivos, sentí un nudo en el estómago. 2 guardias vestidos de negro revisaban la lista de invitados con una tableta. El chofer bajó el vidrio. «Traigo al señor Ernesto Rivas», dijo. El guardia frunció el ceño, revisó su lista. «¿Rivas? ¿Rivas?», murmuró mientras pasaba el dedo por la pantalla. «Ah, sí. Aquí está». Me miró con cierta sorpresa. «¿Puede pasar, señor?». El taxi avanzó lentamente por el camino empedrado. A los lados, coches brillantes. BMW, Mercedes, algunos con placas de Ciudad de México. El mío, un viejo Sentra gris, parecía fuera de lugar, como un recuerdo aparcado en un museo de espejos nuevos. Me bajé cerca de un estacionamiento lateral, donde varios trabajadores descargaban cajas de botellas y arreglos florales. Caminé despacio, cuidando de no ensuciarme los zapatos. Al pasar junto a un grupo de jóvenes con charolas de copas, escuché sus risas, ligeras y rápidas. Me hice a un lado para dejarles paso. El aire olía a rosas blancas y champaña. La música de cuerdas sonaba desde el jardín principal. Frente a mí se levantaba la hacienda, enorme, con columnas de piedra y cortinas de lino que se movían con la brisa. En la entrada, una recepcionista joven con auricular me detuvo. «¿Es usted el señor León?». «No», le respondí. «Soy el padre de la novia». La chica enrojeció, nerviosa. «Disculpe, señor, su mesa es la número 14, hacia la izquierda». Caminé siguiendo el número de las mesas. Cada una tenía manteles blancos, copas de cristal y centros de mesa de orquídeas. La mía, la número 14, estaba al fondo, cerca de una fuente. Allí había 3 personas que apenas conocía, 2 primos lejanos de Elena y una tía que no veía desde el bautizo de Lucía. Nos saludamos con cortesía. Uno de ellos, un hombre con traje caro y sonrisa condescendiente, murmuró algo a su esposa. No sabía que la familia de la novia era tan modesta. Fingí no escuchar. Abrí la servilleta,
La coloqué en mis rodillas y me serví agua. El hielo tintineó en el vaso, como una respuesta suave a su desprecio. A lo lejos vi al padre Ignacio, viejo amigo y guía espiritual de la familia. Se acercó con una sonrisa amplia y me abrazó. «¡Qué alegría verla casar, Ernesto!». «Sí, padre», respondí. «Elena estaría feliz». «Siempre lo está», me dijo tocando mi hombro. «En cada paso de Lucía ella está presente». Sus palabras me aliviaron un instante. Caminé después por los jardines, buscando distraerme. Vi a Ramiro, impecable en su traje negro, hablando con su padre, el doctor Esteban León, un hombre alto, de cabello gris y mirada calculadora. Me acerqué por educación. «Ah, el famoso señor Rivas», dijo Esteban al verme, con una sonrisa tan pulida como su reloj de oro. «Lucía es una muchacha encantadora. Tiene suerte». «Y Ramiro también», contesté. El hombre asintió, mirando su reloj. «Supongo que ha sido difícil criarla solo. Debe sentirse orgulloso». «Sí», dije. «Muy orgulloso». Su sonrisa se mantuvo, pero ya no dijo más. Me despedí con un gesto y me alejé, notando la distancia invisible que marcaban sus palabras. Cerca del buffet, un grupo de jóvenes, amigos de Ramiro, por su acento capitalino, reían y hablaban en voz alta. «Ese debe ser el señor que trabaja en mantenimiento», bromeó uno. Los otros rieron. Sentí la sangre subirme al rostro, pero me quedé quieto. Fingí revisar mi teléfono, aunque no tenía señal. Busqué un lugar tranquilo y llegué al patio trasero, donde un naranjo viejo daba sombra a un banco de piedra. Me senté allí. Un camarero joven se acercó y me ofreció un vaso de agua. «¿Está bien, señor?» «Sí, hijo. Solo necesitaba aire». El sonido de la música cambió. Los violines comenzaron a tocar la marcha nupcial. Me levanté. Desde el arco cubierto de flores apareció Lucía, vestida de blanco. Se veía hermosa, casi irreal bajo la luz del mediodía. Mi corazón se apretó. Todo el ruido del mundo se detuvo un segundo. El padre Ignacio ofició la ceremonia. Lucía temblaba un poco. Ramiro le tomó las manos. Mientras el sacerdote hablaba de amor y respeto, los pétalos de las flores caían sobre sus hombros. Cuando se colocaron los anillos, Ramiro me miró fugazmente. Su mirada era fría, vacía. No sé si fue impresión mía, o si realmente, detrás de esa sonrisa, no había alegría. Después del aplauso, la gente se movió hacia el salón de banquetes. Un mozo me interceptó cuando intenté tomar una copa de vino de una mesa cercana. «Esa mesa es solo para los doctores, señor. La suya está al fondo». Asentí, sonriendo. «Está bien, hijo. Gracias. En mi mesa, los familiares de Elena hablaban del éxito de Ramiro». «El nuevo doctor de Ciudad de México», decía uno. «Muy prometedor». «¿Y usted también es médico, señor Rivas?», preguntó otro. «No», respondí con calma. «Trabajé en mantenimiento de hospitales». El silencio cayó unos segundos, incómodo, y luego cambiaron de tema. Me serví un poco de agua y miré hacia la pista. Lucía reía entre sus amigos. Su vestido se movía con el viento, y por un momento todo pareció perfecto. Pero dentro de mí había una sensación rara, una mezcla de orgullo y distancia. Las luces se encendieron con fuerza cuando sonó la primera canción del baile. Ramiro tomó a Lucía de la mano y la condujo al centro. Los invitados aplaudieron. Sonó una explosión de fuegos artificiales. Los colores se reflejaron en las copas y en los ojos emocionados de mi hija.
Saqué mi teléfono viejo del bolsillo y tomé unas cuantas fotos. La imagen salió borrosa, pero no importaba. Era mi manera de guardar ese instante, aunque doliera. El aire se llenó de perfume y risas. Un camarero tropezó cerca de mí, derramando un poco de vino en el suelo. El aroma dulce y ácido se mezcló con el de las flores. Me senté otra vez. Saqué el sobre de mi bolsillo y lo abrí para revisar la carta. Con mi pluma añadí una línea más al final, para Lucía y Ramiro, con el cariño de quien nunca dejó de creer en ustedes. Pero justo debajo, sin pensarlo mucho, escribí en letras pequeñas, apenas visibles: la verdad siempre llega tarde o temprano. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el sobre y me quedé mirándola largo rato. Afuera, los fuegos artificiales seguían estallando y la gente aplaudía. Yo, en cambio, solo pensé en Elena, en cómo habría querido que ese día fuera distinto, más sencillo, más humano. El reloj marcó las 10 cuando decidí irme. Dejé el sobre la mesa, me levanté despacio y caminé hacia la salida. Al cruzar el jardín, vi a Lucía abrazando a los invitados, radiante, sin notar mi ausencia. El guardia del portón me saludó al pasar. ¿Todo bien, señor? Sí, dije. Todo bien, pero dentro de mí sabía que algo había cambiado. La felicidad de esa boda tenía un brillo frágil, como el dorado de una invitación que al mirarla de cerca ya empieza a perder color. Después de la ceremonia, el aire de la tarde parecía más liviano, casi alegre. Los invitados comenzaron a caminar hacia la casa grande que daba al lago artificial de la hacienda. Desde lejos se escuchaba el sonido de una banda de jazz tocando un tema suave, mientras el sol se filtraba entre los naranjos, pintando de oro las copas de cristal y las mesas preparadas con precisión quirúrgica. Me detuve en la entrada, observando cómo los camareros ofrecían copas de champaña a cada persona que entraba. Cuando llegó mi turno, la muchacha que repartía las copas me miró un segundo y dijo: «Disculpe, señor, se acabaron las copas. Le traeré una enseguida». Pero nunca volvió. Me quedé con una servilleta doblada entre las manos, viendo pasar a los demás, jóvenes en trajes caros, mujeres con vestidos de seda y risas fáciles. El reflejo del sol sobre las copas me cegaba un poco, como si cada destello fuera un recordatorio de que aquel no era mi mundo. Un matrimonio mayor se me acercó, sonriente. «Usted es el padre de Lucía, ¿verdad? Qué joven se ve para su edad». Sonreí. Así dicen los espejos con poca luz. Ellos rieron. Hablamos un par de minutos sobre Guadalajara, hasta que mencioné que había trabajado en un hospital público. La sonrisa de la mujer se apagó de golpe. Su marido consultó el reloj y enseguida se despidieron con amabilidad fingida. Me quedé solo otra vez. En una mesa cercana, un grupo de hombres hablaba alto, con la seguridad de quienes están acostumbrados a ser escuchados. Vestían trajes claros y relojes que brillaban más que los focos del techo. «El doctor Ramiro», decía uno, «es un talento joven, de esos que necesitamos en la capital». Otro respondió: «Claro, su padre siempre supo formar profesionales de excelencia». Una tercera voz, la de un hombre de cabello plateado, preguntó con curiosidad: «¿Y el padre de la novia? ¿A qué se dedica?». Hubo una pausa corta, luego una risa sofocada. «Dicen que era encargado de mantenimiento en un hospital». El sonido de las copas chocando entre sí selló la burla.
Ah, con razón Lucía es tan humilde, agregó alguien riendo. No esperé a escuchar más. Retrocedí un paso, despacio, y me refugié cerca de una ventana. Desde allí podía ver el lago, la luz del sol sobre el agua, los pétalos de flores flotando, los camareros pasando con bandejas. Un chico me ofreció un canapé. Lo tomé sin hambre. Tenía sabor a algo desconocido, salado y frío. El jazz dio paso a un bolero. En el centro del salón, Ramiro posaba para las fotos con su esposa y los invitados. Todos lo llamaban Doctor León, como si el título fuera una corona. Las luces del flash iluminaban su sonrisa perfecta. Lucía se veía radiante. Cuando me vio entre la multitud, levantó la mano y me hizo una seña leve, casi infantil. «¿Todo bien, papá?» Asentí, forzando una sonrisa. Quise creerle, quise pensar que todo realmente estaba bien. Una mujer rubia, elegante, con un perfume fuerte que me recordó los pasillos del hospital privado donde alguna vez trabajé, se acercó. «¿Y usted de qué hospital viene?», me preguntó con curiosidad calculada. «Del civil, señora. Trabajé allí muchos años». Ella arqueó una ceja. «Ah, entonces conoce bien los pasillos», dijo, y se giró hacia otra mujer, riendo entre dientes. Tragué saliva. En esos segundos comprendí que había formas más crueles de humillar que las palabras directas. A veces bastaba el tono. Me moví hacia el rincón donde el padre Ignacio conversaba con un grupo pequeño. Cuando me vio, se acercó. «Ernesto, hijo», susurró. «No todos los corazones aquí son puros, pero tu hija sí lo es. No lo olvides». «Lo sé, padre», dije. «Lo sé». Me dio una palmada en el hombro antes de alejarse. Giré la vista hacia el otro extremo del salón. Allí estaba el doctor Esteban León, rodeado de periodistas. Las cámaras destellaban sin descanso, mientras él hablaba de liderazgo médico y de valores familiares. A su lado, Ramiro sonreía, perfectamente sincronizado con su padre. Necesitaba aire. Salí por una puerta lateral hacia un pasillo largo que conducía a la terraza. A un costado, los chefs servían bandejas de mariscos frescos y vertían vino blanco en ollas humeantes. El olor era intenso, mezclado con el de las flores y el perfume caro de los invitados. Me apoyé en el marco de la puerta, mirando el reflejo del atardecer sobre el lago. Las bugambilias caían con el viento y flotaban un instante antes de hundirse. De pronto, escuché el sonido de un vaso rompiéndose dentro del salón, seguido de una risa nerviosa. Todo se sentía un poco borroso, como si la felicidad ajena fuera demasiado brillante para mis ojos cansados. Lucía pasó cerca con el ramo en la mano. «Papá, ¿te sientes bien?», me preguntó preocupada. «Sí, hija, solo estoy observando». «No te vayas lejos», dijo antes de ser llamada por una amiga que la esperaba para una foto. Un camarógrafo cruzó frente a mí, grabando a los recién casados. Cuando la lente pasó sobre mi rostro, bajó la cámara y señaló a otro que cambiara el ángulo. Sonreí sin humor. Hasta las cámaras sabían dónde no mirar. Regresé a la sala. En mi mesa, un pariente lejano de Elena contaba anécdotas de juventud, riendo con una copa en la mano. «Tu esposa era una mujer fuerte, Ernesto», me dijo cuando me vio. «Siempre con una sonrisa, incluso cuando estaba enferma». Asentí. «Sí, todavía la escucho cuando callo». Me quedé mirando mi copa vacía mientras la orquesta comenzaba una salsa animada. La mayoría de los invitados se levantó para bailar.
Los vestidos giraban, las risas llenaban el aire. Yo no me moví. Sentía el cansancio en los hombros, pero más que físico, era un cansancio del alma, ese que se arrastra silencioso. Al otro lado del salón, el doctor Esteban alzó su copa y habló con voz firme. Por el amor, la familia y la excelencia médica. La multitud aplaudió, entusiasta. Yo también levanté mi vaso, casi por reflejo, aunque nadie se dio cuenta. Entre aplausos, vi a Ramiro salir del salón con 2 amigos, riendo. Caminaban hacia el pasillo trasero. Dudé un momento, luego los seguí con paso lento. No tenía una razón clara, quizá solo curiosidad. Quise preguntarle sobre su trabajo, sobre su vida en la capital. Pero cuando me acerqué a la esquina, escuché su voz. Mi suegro, buen tipo, pero parece sacado de una novela vieja. Las risas que siguieron me cortaron el aire. Me quedé quieto, apoyado en la pared. La voz de otro de los jóvenes se mezcló con el ruido de los platos. Sí, pero la novia es hermosa. Eso compensa todo. Más carcajadas. Di un paso atrás, sin hacer ruido. No sentí rabia, sino una tristeza densa, como si me hubieran puesto un abrigo mojado encima. Salí al exterior otra vez, buscando el silencio del jardín. El sol se estaba poniendo. Las sombras de los árboles se alargaban sobre el césped. Escuché el canto de un grillo y el murmullo lejano del agua. Respiré hondo. El aire olía a humedad y a flores recién regadas. Regresé lentamente al salón. Todo parecía igual, pero yo ya no lo era. Me senté en mi mesa vacía, tomé la copa de vino que aún estaba allí y la bebí de un trago. El líquido amargo me quemó la garganta, pero no quise agua. El presentador tomó el micrófono. Señoras y señores, prepárense para el primer baile de los recién casados. Los aplausos llenaron la sala. La música cambió a una rumba lenta. Lucía y Ramiro aparecieron en el centro, envueltos en luz dorada. Ella sonreía. Él parecía concentrado en mantener el ritmo. Los observé danzar mientras mi mente divagaba. Pensé en Elena, en cómo habría mirado aquella escena con lágrimas de orgullo. Pensé en lo que cuesta criar a un hijo solo y en lo fácil que es perder el respeto de los demás cuando no se tiene dinero. Cuando terminó la canción, los invitados aplaudieron con fuerza. Yo también lo hice, despacio. Me sentía fuera de lugar, como un actor que ha olvidado su papel. Miré mi reloj. Faltaba poco para el anochecer. El cielo se teñía de naranja detrás de los ventanales. Tomé la última gota de vino del fondo de mi copa y, mientras la música seguía, me prometí en silencio algo que no supe poner en palabras. Solo sentí que, aunque todos reían, algo en esa casa, en esa familia, escondía una verdad que tarde o temprano saldría a la luz. Fue entonces cuando supe que aquel día no era el final de una historia feliz, sino el comienzo de algo que todavía no entendía del todo. Después del primer baile, el ambiente cambió. El salón, que antes parecía un templo solemne, se llenó de risas, del olor a mezcal y del sonido constante de copas chocando. Los camareros encendieron las linternas de papel que colgaban a lo largo del camino hacia el lago. Cada luz parecía una estrella nueva en aquella noche que apenas empezaba a desplegarse. Yo me quedé cerca del bar, observando. Las botellas brillaban bajo los focos, alineadas como soldados en una vitrina. Los jóvenes pedían tragos caros, nombres que yo nunca había escuchado.
Me acerqué despacio. Un barman, con chaleco negro y sonrisa ensayada, me ofreció tequila. Le asentí con la cabeza. Mientras llenaba mi copa, escuché voces detrás de mí. «Ahora sí, doctor León. De aquí al Congreso en Monterrey, ¿no?», decía un joven con traje claro, copa en mano. «Primero la luna de miel. Nos la merecemos», respondió Ramiro, riendo con esa confianza que solo da el éxito recién estrenado. Las risas del grupo fueron fuertes, amplias, como si el eco las celebrara. Un par de gotas de tequila salpicaron sobre la barra. Yo estaba a solo unos metros. No miraban en mi dirección, pero sus palabras me alcanzaban como dardos. El barman, al servirme, preguntó con tono casual: «¿Es usted familiar del doctor?». «Soy su suegro», dije. Él se quedó quieto un instante, bajó la mirada y respondió con una sonrisa torpe: «Ah, felicidades, señor». Y se alejó rápido, como si su propia pregunta lo hubiera avergonzado. Tomé un sorbo. El tequila me ardió en la garganta, pero el calor no llegó al pecho. Sentí una especie de vacío. En ese momento, Lucía apareció entre la gente. Su vestido blanco se movía con la brisa y el brillo de las luces la hacía parecer más joven, casi una niña otra vez. «Papá, ven», dijo tomándome del brazo. «Quiero que conozcas a mis suegros formalmente». Caminé con ella hasta la mesa principal, situada justo en el centro del salón, rodeada de flores blancas y velas. Todos giraban la cabeza cuando pasábamos, y yo trataba de mantener el paso. El doctor Esteban se levantó al verme. «Ernesto, un placer verte de nuevo», dijo con esa voz baja de los hombres acostumbrados a dar órdenes que suenan a cumplidos. Su esposa, doña Mercedes, lucía un vestido azul oscuro y un collar de perlas que debía costar más que todo lo que yo tenía en el banco. «Su hija es un encanto», dijo sonriendo. «Ramiro tuvo suerte». «Sí, señora», contesté tratando de mantener el tono. «Mi hija siempre tuvo buen corazón». Un fotógrafo se acercó con una cámara grande colgando del cuello. «Una foto familiar, por favor». Lucía se acomodó en el centro. Ramiro le puso la mano en el hombro y yo me quedé a un lado, con mi mejor sonrisa. Cuando el flash iluminó la sala, noté el gesto de Ramiro. Una mirada fugaz hacia su amigo. Una media sonrisa que no llegaba a los ojos. Después de la cena, los invitados comenzaron a cambiar de mesa. Algunos se acercaban para felicitar al doctor León, otros para intercambiar tarjetas o promesas de colaboración. Yo regresé a mi rincón, donde solo quedaban platos vacíos y una servilleta arrugada. Una camarera joven se acercó con una bandeja. «De parte del chef, señor». Dejó una taza de café negro frente a mí. «Gracias, hija». El aroma del café me recordó las noches de guardia en el hospital, cuando Elena y yo compartíamos un termo para mantenernos despiertos. Bebí un sorbo, intentando aferrarme a ese recuerdo. Entonces el micrófono crujió. El presentador anunció: «Y ahora unas palabras del doctor León». La gente aplaudió. Ramiro subió al estrado, ajustó el micrófono y, con la seguridad de quien ya pertenece a otro mundo, comenzó: «Solo quiero agradecer a mis padres, que me enseñaron que el esfuerzo lo puede todo». Más aplausos. Brindis, risas. Nadie miró hacia donde yo estaba. Ni Lucía, ni los amigos, ni siquiera el fotógrafo. Me sentí invisible. Un grupo de jóvenes, con las mejillas enrojecidas por el alcohol, levantó sus copas.
«Brindis por la excelencia médica», gritaron. El sonido de las copas chocando llenó el aire como una lluvia de cristales, y ahí, en medio de aquel ruido, me pareció ver a Elena. No su rostro completo, sino su silueta entre las luces, observándome desde el otro lado del salón. No decía nada, solo me miraba con esa paciencia suya. Saqué mi teléfono, casi por reflejo. Abrí la aplicación del banco, del Fondo Elena Rivas, la fundación que habíamos creado juntos. En la pantalla, una línea en azul destacaba entre los registros. Beca activa. Dr. Ramiro León. 100% cobertura. El corazón me dio un vuelco. Toqué la pantalla 2 veces, como si al hacerlo la cifra pudiera cambiar. No lo hizo. Guardé el teléfono, respiré hondo y di un paso hacia adelante. Quise acercarme al estrado, preguntarle frente a todos si aún recordaba quién le había dado su primera oportunidad, quién le había ayudado cuando no tenía ni para los libros. Pero alguien me interceptó. Era el doctor Esteban. Su perfume era fuerte, caro. «Ernesto», me dijo en voz baja, «me alegra que tu hija se haya unido a nuestra familia. De verdad». «Gracias, doctor». Él sonrió apenas. «Pero déjame darte un consejo. A veces saber demasiado no ayuda». Sus palabras fueron suaves, pero su mano en mi hombro pesó como una advertencia. Luego se marchó, dejándome allí, con el eco de esa frase martillándome el pecho. Miré a Ramiro, que seguía brindando, levantando su copa entre los aplausos. Una luz del reflector rebotó en el gran espejo detrás del bar y me devolvió la escena como una pintura viva. Él, riendo, rodeado de admiración, y yo, detrás, con el mismo traje azul de hace 10 años, el único que tengo. Por un instante, el reflejo nos juntó en la misma imagen, pero no en el mismo mundo. En el espejo no había padre y yerno. Había 2 orillas opuestas. Un camarero viejo pasó cerca, murmurando sin mirar a nadie. A veces los pobres son más ricos, pero nadie lo ve. No supe si hablaba conmigo o con su propia sombra. El viento comenzó a moverse entre las cortinas. Algunas servilletas volaron. Los pétalos de las flores cayeron sobre las copas. Un invitado, ya ebrio, tropezó y derramó media copa de vino sobre mi manga. «Perdón, señor», balbuceó antes de alejarse tambaleando. Saqué una servilleta, limpié el líquido, pero el vino dejó una mancha que parecía no querer irse. Decidí salir al balcón. Desde allí se veía el lago iluminado por los fuegos artificiales. El cielo se había teñido de rosa y dorado. Los invitados aplaudían, gritando nombres, brindando por el amor. Entre la multitud, Lucía abrazaba a Ramiro. Él la besó en la frente, sonriendo con ese gesto contenido, medido, el de alguien que sabe que lo están observando. Sentí un nudo en el estómago. Busqué en el bolsillo interior de mi saco la carta de Elena, esa que siempre llevo conmigo. El papel ya estaba gastado, las esquinas dobladas, pero aún olía a lavanda. La desplegué un momento y leí las primeras líneas, las que siempre me acompañan. «No dejes que el orgullo te quite la paz, Ernesto, pero nunca dejes que la mentira se disfrace de amor». Guardé la carta en el pecho, muy cerca del corazón, y miré al cielo. «Ya entendí, Elena», murmuré. «Todavía no es el momento, pero pronto». El último fuego artificial estalló sobre el agua, reflejándose en el espejo del lago.
La gente gritaba, reía, bailaba. Yo, en cambio, solo veía cómo las luces se apagaban una a una en el reflejo del agua, hasta quedar solo el brillo del espejo del salón detrás de mí, el espejo donde todo comenzó a revelarse, el engaño, la distancia y la verdad que tarde o temprano, como siempre, volvería a encontrarnos. Cuando el reloj marcó casi las 9, el ambiente de la fiesta cambió de tono. La elegancia del inicio se había disuelto entre copas de vino y risas demasiado fuertes. Los camareros caminaban rápido, recogiendo botellas vacías y sirviendo nuevas, mientras la música subía y bajaba al ritmo de un público ya borracho de alegría. Yo seguía en mi mesa, la número 14. La mayoría de las sillas estaban vacías. Algunos invitados se habían ido. Otros se agrupaban cerca del bar o en la pista, bailando entre luces amarillas. Desde mi lugar veía las linternas reflejadas en el lago, moviéndose al compás del viento. Todo parecía hermoso, pero también irreal, como una escena de teatro que yo observaba desde el último asiento. Lucía pasó junto a mí. El borde de su vestido estaba manchado de barro, probablemente por las fotos junto al lago. Me miró con dulzura. «Papá, te buscaré más tarde para bailar, ¿sí?» Asentí, acariciando su mano con cariño. «Claro, hija, cuando quieras». La vi alejarse entre las mesas y por un momento sentí orgullo, pero también una punzada de soledad, esa que llega cuando uno se da cuenta de que los hijos, tarde o temprano, dejan de necesitarnos. Entonces apareció Ramiro. Venía con paso tambaleante, la copa de vino en la mano, la corbata floja, la sonrisa ensayada. Se acercó a mi mesa como si fuéramos viejos amigos. «Suegro», dijo, «¿se está divirtiendo?» «Sí, claro», respondí con calma. «Todo muy bonito». Se sentó sin pedir permiso. Dio un trago largo al vino y me dio una palmada en el hombro. «Lucía es feliz. Eso es lo importante, ¿verdad?» «Siempre que la hagas feliz, será suficiente», le contesté. Él sonrió, pero su mirada tenía un brillo distinto, más de desafío que de ternura. «Usted sabe, don Ernesto, el éxito se construye con sacrificios. Yo tuve que luchar mucho para llegar a donde estoy». Lo observé en silencio. Tenía el rostro enrojecido por el alcohol y la autocomplacencia. «Eso dicen todos los que olvidan quién les ayudó», dije despacio. Frunció el ceño. «¿Cómo dice?» «Nada, hijo», respondí tomando un sorbo de agua. Solo pensaba en lo difícil que es pagar una carrera de medicina. Él soltó una risa seca. «Bueno, tuve suerte. Fui becado. Las becas son para los mejores, ¿no?» Asentí con una sonrisa leve. «¿Recuerdas el nombre de esa beca?», pregunté con tono tranquilo, casi casual. El silencio que siguió fue corto, pero incómodo. Vi cómo su sonrisa se tensaba. «No, eran muchas ayudas. El gobierno, fundaciones», balbuceó. Saqué el teléfono despacio, sin apartar la vista de él. Abrí la aplicación del banco y tras unos segundos giré la pantalla hacia él. En letras azules y claras se leía: «Fondo Elena Rivas de Excelencia Médica. Beneficiario, Dr. Ramiro León». «Tal vez te suene familiar», dije. Ramiro parpadeó. Intentó reír. «Qué coincidencia, ¿no? Como el nombre de su esposa». «No es coincidencia», respondí con voz baja.
Fue su dinero el que te ayudó a terminar tu carrera. Durante un segundo, su rostro perdió color. Luego se recompuso y forzó una carcajada. Debe haber un error. No lo hay. Guardé el teléfono en el bolsillo y me puse de pie. Disfruta la fiesta, hijo. La verdad siempre llega, tarde o temprano. Él me miró en silencio. Su sonrisa se apagó poco a poco. Algo en su mirada cambió, como si de pronto entendiera que yo ya sabía demasiado. Salí del salón. El aire fresco del lago me golpeó el rostro. El olor del vino derramado y de las flores marchitas flotaba en el ambiente. Los sirvientes recogían copas vacías y platos con restos de comida. A lo lejos, las luces de la hacienda se reflejaban en el agua como pequeñas brasas. Me senté en una banca de piedra bajo una farola. Un camarero mayor se acercó. ¿Todo bien, señor? Sí, gracias. Todo bien. Mentí sin pensarlo. Desde allí podía ver el interior del salón a través de las ventanas. Lucía bailaba con un grupo de invitados, riendo, el vestido girando como una nube blanca. Me recordó a su madre en las fiestas del hospital, cuando aún teníamos esperanza en el futuro. Un perro negro, de esos que suelen cuidar los jardines, se acercó y olfateó mis zapatos. Lo acaricié sin decir palabra. El animal me miró un momento y luego siguió su camino, perdiéndose entre las sombras. Unos pasos suaves se acercaron. Era el padre Ignacio, con su vaso de agua con limón. «Hermosa boda, ¿verdad?», me dijo. «Sí, padre, muy hermosa». Sonrió, pero su mirada se tornó seria. Y sin embargo, algo en el aire pesa. «Lo siente también, ¿verdad?», pregunté. «Sí, hijo. El amor no siempre camina junto a la verdad. A veces la verdad llega vestida de silencio». Sus palabras me quedaron flotando en la mente cuando se alejó. Miré el lago. La luna se reflejaba temblorosa en la superficie. Todo estaba tan quieto que incluso el viento parecía contener la respiración. Esa calma previa a las tormentas que uno aprende a reconocer con los años. Regresé al salón. El ruido volvió a golpearme. Risas, aplausos, voces que decían mi apellido sin saber quién era yo. Cerca del estrado, el doctor Esteban contaba una anécdota. «En toda familia siempre hay alguien que no encaja», dijo en voz alta, y los que lo rodeaban estallaron en carcajadas. No me giré. Sentí las manos apretadas, el sudor en las palmas. Caminé hacia la mesa donde Lucía reía con sus amigas. Coloqué una mano sobre su hombro. «Estoy cansado, hija. Me iré pronto». Ella giró con una sonrisa. «No, papá. Quédate para el brindis. Falta poco». «Está bien», dije. «Solo un rato más». Volví a mi mesa. Vertí un poco de vino en la copa y dejé el sobre con el regalo encima de la mesa. Dentro, la nota que había escrito esa mañana, la que decía: «Con el cariño de quien nunca dejó de creer en ustedes». El presentador tomó el micrófono. «Un brindis por el amor y por la familia León Rivas». Las copas se alzaron al unísono. El sonido del cristal llenó el aire. Ramiro subió al estrado. Lucía lo acompañó, radiante, sin sospechar nada. Mientras todos gritaban «¡Salud!», él levantó su copa y nuestras miradas se cruzaron desde lejos. Ya no había máscaras. Su sonrisa era tensa, la mía cansada. Vi cómo el reflejo del espejo detrás del estrado nos capturaba a ambos en una misma imagen. El hombre que fingía gratitud y el viejo que cargaba una verdad que pronto estallaría. El aplauso general me sacó de mis pensamientos.
El vino sabía más amargo que nunca. En ese momento comprendí algo que había temido aceptar. Esa noche, entre los brindis y las luces, había comenzado la verdadera historia. Y la pregunta que me perseguía, esa que se había formado en silencio durante todo el día, por fin tenía forma. No era por qué, ni siquiera cómo. Era más simple, más humana, más cruel. ¿Cuándo fue que mi hija dejó de verme como su padre y comenzó a creerle a los espejos? Me quedé allí, mirando la copa medio vacía, mientras los aplausos se apagaban y la música seguía tocando, como si nada hubiera pasado. Pero yo ya sabía que todo había cambiado. El presentador pidió a todos que se acercaran al escenario central. Las luces del techo se atenuaron, dejando solo un haz dorado que caía sobre Ramiro y Lucía en medio del salón. El murmullo del público se apagó poco a poco, hasta que solo se escuchó la melodía suave de un violín. Ramiro, con la copa de vino tinto en la mano, levantó el brazo con teatralidad. Sonreía, con esa sonrisa suya que ya no era de alegría sino de soberbia. «Quiero brindar», dijo alzando la voz, «por el amor, por mis padres, que me enseñaron la disciplina, y por mi suegro que, bueno, hizo lo que pudo». Unas risas cortas, cómplices, recorrieron el salón. No fueron carcajadas, sino esas risas incómodas que la gente suelta para no quedar fuera del chiste. Yo estaba al fondo, de pie, con mi copa entre las manos. La sostuve con fuerza, pero noté cómo me temblaban los dedos. Ramiro siguió hablando, ya con un tono más alto, alimentado por el vino. «No todos tienen la suerte de tener un padre médico», añadió. «Pero lo importante es el esfuerzo, ¿no?» Algunas cabezas giraron hacia mí. Vi miradas de lástima, de confusión, de incomodidad. Nadie sabía si reír o callar. Yo no me moví. Permanecí allí clavado al suelo, observando al hombre que mi hija había elegido. Lucía, al lado de él, le tiró suavemente de la manga. «Ramiro, ya basta», le susurró, pero él la apartó con un gesto torpe. «No, mi amor», dijo entre risas, «déjame agradecer a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí, aunque algunos solo sepan limpiar hospitales». El golpe de esas palabras me atravesó el pecho. No fue enojo lo que sentí. Fue una vergüenza antigua, la misma que había sentido tantas veces cuando me hablaban con condescendencia en el hospital. Un par de risas aisladas se escucharon, rápidas, nerviosas. Otros bajaron la mirada. Ramiro bajó del escenario con paso inseguro, todavía riendo. Sostenía la copa en alto, balanceando el líquido rojo que ya caía en gotas sobre el piso. «Suegro», dijo acercándose a mí, «venga, brindemos. Hoy somos familia». Yo no respondí. Mis ojos siguieron los suyos, y por primera vez lo vi sin máscaras. No era un hombre seguro, sino un muchacho que creía que humillar era una forma de afirmarse. «Vamos, don Ernesto», insistió levantando su copa. «Brinde conmigo». «No tengo nada que celebrar», dije con calma. Y entonces ocurrió. Sin previo aviso, inclinó su copa y vació el vino sobre mi cabeza. El líquido caliente me recorrió la frente, las mejillas, el cuello. Sentí el olor ácido del alcohol mezclarse con mi propio sudor. El silencio cayó como un golpe seco. Todas las conversaciones se detuvieron. El violín se apagó. Solo se escuchó el goteo del vino cayendo al suelo. Lucía gritó: «Ramiro, ¿qué haces?».
Él, medio tambaleante, esbozó una sonrisa torcida. Solo un poco de humor, ¿no? Nadie se rió. El aire se volvió pesado, irrespirable. Tomé el pañuelo de mi bolsillo y me limpié lentamente el rostro. Luego lo doblé con cuidado, lo guardé y lo miré. El humor sin respeto, dije despacio, es burla, hijo. Él trató de hablar, pero su boca solo formó un gesto vacío. Yo saqué el teléfono del bolsillo de mi saco, marqué un número y esperé un segundo. Señor Morales, dije con voz firme, active la cláusula de carácter. Retire la beca del doctor León. Ahora, el murmullo del público se transformó en un silencio absoluto. Pude sentir cómo decenas de ojos me miraban. Colgué el teléfono. Durante 4 años, dije con voz clara, viviste con el dinero de una mujer muerta, el de mi esposa Elena. Un murmullo se extendió por todo el salón, como un fuego lento. El doctor Esteban se puso de pie de inmediato. Su rostro, antes sereno, estaba pálido como el mármol. «Ernesto», empezó a decir, «debe haber un malentendido». «No lo hay», lo interrumpí. Metí la mano en el bolsillo interior y saqué una carpeta doblada. Coloqué sobre la mesa más cercana una copia de los documentos bancarios. Ahí está la transferencia. Fondo Elena Rivas de Excelencia Médica. Beca completa. Tu hijo firmó cada mes de pago. Ramiro miraba los papeles con los ojos abiertos de par en par, sin comprender. «Eso no puede ser», susurró. «Pero lo es», respondí. Y todos aquí lo acaban de escuchar. Lucía se cubrió la boca. Las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas. «Papá», el presentador dejó el micrófono sobre el suelo y se alejó. El violinista detuvo su arco a medio aire. Nadie sabía qué hacer. En medio del silencio, una mujer de vestido verde se adelantó. La reconocí. La doctora María Santos, una de las invitadas, ex becaria también del fondo. «Yo también recibí esa beca», dijo con voz temblorosa. «Y este hombre cambió mi vida». El salón entero guardó silencio. Era como si el aire mismo se hubiera detenido. El doctor Esteban no levantó la vista. Ramiro se desplomó sobre una silla, con las manos cubriéndose el rostro. Yo miré a todos y hablé despacio, casi en susurro. La dignidad no se hereda, se gana. Lucía corrió hacia mí temblando. «Papá, vámonos, por favor», asentí. Dejé mi copa vacía sobre la mesa. El cristal aún tenía las huellas del vino derramado. Caminamos hacia la salida. Los tacones de Lucía resonaban en el piso de piedra. Yo sentía el olor del vino en mi ropa, pegado a la piel, mezclado con el polvo y el perfume de las flores. Cada paso era más liviano, como si el peso de los años se me cayera del cuerpo. Al pasar junto al bar, escuché los susurros. Fue él quien pagó la carrera del doctor. El padre de la novia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué justicia! No volteé, no tenía necesidad. Al cruzar la puerta principal, el aire frío de la noche me envolvió. La luna se reflejaba en el lago como un ojo abierto. A lo lejos se escuchaba un sollozo. Lucía me sujetó del brazo. «No sabía, papá, no sabía que esa beca era tuya».
No importa, hija, dije encendiendo el coche. Ahora todos lo saben. El motor rugió suave. La carretera que salía de la hacienda estaba casi vacía. Los faroles iluminaban el polvo que se levantaba detrás del auto. En el espejo retrovisor vi las luces doradas de la fiesta hacerse cada vez más pequeñas, hasta perderse entre los árboles. Lucía lloraba en silencio, con la mirada perdida en el cristal de la ventana. Yo no le dije nada. Solo extendí mi mano y le toqué el hombro, como solía hacerlo cuando era niña, y tenía miedo a las tormentas. En el último desvío, antes de llegar al camino principal, levanté la vista. Las nubes se abrían lentamente, dejando paso a la luna. «Ya está, Elena», murmuré. La verdad salió a la luz. El aire olía a azahar. Un viento suave entró por la ventanilla abierta. Sentí una calma nueva, amarga pero necesaria. Y supe entonces que esa noche no era solo el fin de una boda. Era el final de una mentira que había durado demasiado. Un capítulo de mi vida se cerraba entre el vino derramado, los murmullos del pasado y la dignidad recuperada. Una dignidad que por fin volvía a tener mi nombre. Desperté antes del amanecer. La claridad del cielo todavía era gris, y el aire dentro del departamento olía a tela vieja y café frío. En la silla junto a la ventana seguía colgado el traje azul. La mancha de vino, oscura y seca, aún marcaba el cuello como una herida. No lo había lavado, no quería hacerlo. Ese olor a alcohol y vergüenza era una prueba, el último testigo de lo que había ocurrido. Encendí la radio. La voz de un locutor rompió el silencio con una noticia que me heló. Escándalo en boda de familia médica en Zapopan. Apagué el aparato sin pensarlo. No necesitaba escuchar mi propia desgracia, narrada entre anuncios de jabón y política. Preparé un café simple y me senté frente a la mesa. Abrí el cuaderno de cuero donde guardaba las anotaciones del Fondo Elena Rivas. Las páginas estaban amarillentas. En la primera aún se leía la letra redonda de Elena, escrita en 2007. Nadie merece más que la oportunidad. Mientras el vapor del café empañaba los cristales, tomé el teléfono y marqué el número de Morales, el abogado que administraba el fondo. ¿Ya hiciste el bloqueo de la beca?, pregunté. Sí, don Ernesto, respondió con voz baja. Pero hay algo más. Anoche recibí un correo de Ramiro. ¿Ramiro? ¿Qué quiere ahora? Pidió acceso al archivo del fondo. Dice que quiere aclarar la historia. Guardé silencio unos segundos. Esa frase, aclarar la historia, sonaba más a amenaza que a disculpa. Eso no es todo, ¿verdad?, dije. Morales dudó antes de continuar. Encontré un documento nuevo, firmado hace una semana, con su nombre. ¿Con el mío? Sentí que el café se me quedaba frío entre las manos. Sí, tiene su firma, pero no es su letra. Me levanté despacio. No borres nada, le ordené. Guárdalo todo. Voy para allá en una hora. Me vestí con una camisa limpia y un suéter de lana. Puse la foto de Lucía y Elena en el bolsillo interior de mi chaqueta. Cuando salí, el cielo de Guadalajara estaba cubierto de nubes bajas. El aire olía a humedad y a maíz cocido. El puesto de tamales de la esquina ya estaba abierto. Compré uno junto a un café de olla y caminé despacio, pensando en todo lo que había dicho Morales. El tráfico era ligero a esa hora. Los limpiadores de las calles levantaban hojas mojadas.
Vi a una mujer barrer el frente de su casa y me recordó a Elena los domingos. Todo parecía tan tranquilo que me costaba creer que mi vida, en ese momento, estaba a punto de volver a enredarse. Cuando llegué a la oficina del fondo, Morales ya me esperaba en la puerta. Su semblante lo decía todo. «Pase, don Ernesto. Tiene que ver esto». Encendió la computadora y abrió una carpeta de documentos. En la pantalla apareció un contrato reciente, una transferencia de 250.000 pesos desde la cuenta del fondo hacia una cuenta personal de Ramiro León. El motivo: asesoría administrativa. Debajo, mi supuesta firma, torcida, desigual, y el sello digital copiado de un documento viejo. «La fecha es de hace 8 días», dijo Morales. «Alguien accedió con su clave. Pedí ver el registro de ingreso. En el monitor, la línea de conexión era clara. Hospital General de Occidente. Terminal Dr. R. León». Apreté los puños. «Ese muchacho no solo me robó dinero», dije con voz tensa. «Robó el nombre de Elena». Morales asintió con el ceño fruncido. «Podemos presentar la denuncia formal hoy mismo, pero hay algo más». Abrió otra carpeta. «Mire esto». En la pantalla apareció una transferencia inversa, realizada pocas horas después del escándalo de la boda. Monto devuelto: 250.000 pesos. La referencia: devolución voluntaria. «¿Por qué devolverlo?», pregunté. «Quizá para limpiar su nombre», respondió Morales. Suspiré mirando la cifra. La vergüenza a veces llega antes que la justicia. Le pedí imprimir todos los documentos. Firmamos el acta de resguardo y los sellamos en un sobre oficial. Antes de irme, Morales me miró con cierta tristeza. «¿Y su hija, don Ernesto?» «Está en casa de una amiga», respondí. «No quiere hablar». Salí a la calle. Empezaba a lloviznar. Me refugié bajo un toldo. La gente pasaba con paraguas, apurada, sin mirar a nadie. En ese instante me sentí invisible otra vez, como en aquella boda, como tantas veces en mi vida. Tomé un taxi y pedí que me llevara al Hospital General de Occidente, donde había trabajado 30 años. El conductor me miró por el espejo retrovisor. «¿Va a visitar a alguien?» «A un fantasma», contesté sin pensar. Al llegar, el guardia del portón me reconoció. «Don Ernesto», dijo con una sonrisa. Pensé que ya se había jubilado en paz. «La paz viene cuando la verdad descansa», le respondí. Entré al viejo archivo donde se guardaban los expedientes de los becarios. El polvo se levantó en el aire, bailando con la luz que entraba por las ventanas altas. El olor a papel húmedo me golpeó con fuerza. Busqué durante varios minutos hasta encontrar la carpeta. León, Ramiro. La abrí. Entre hojas sueltas y formularios amarillentos, encontré una carta manuscrita. Era la misma carta de agradecimiento que él había enviado al fondo hace años. La misma caligrafía que ahora había sido usada para falsificar mi firma. La comparé, sosteniendo ambas hojas una junto a otra. No había duda. La misma mano, el mismo trazo. Me quedé observando largo rato esas letras. El muchacho que un día me escribió: «Gracias por creer en mí».
Era el mismo que había intentado borrar mi nombre. Guardé ambos documentos en el bolsillo interior del abrigo y cerré el archivo con cuidado. Al salir, una ambulancia pasó con las sirenas abiertas. Su sonido me persiguió por el pasillo vacío. En la puerta miré hacia atrás. El cartel oxidado del hospital reflejaba un pedazo de cielo plomizo. «Aquí empezó su camino», murmuré. «Aquí terminará su mentira». Tomé otro taxi de regreso. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas como si marcaran el ritmo de mis pensamientos. No sentía rabia. Lo que sentía era algo más profundo. Cansancio. Ya en casa, el reloj marcaba las 7 de la noche. Dejé los papeles sobre la mesa junto a la taza de café vacía de la mañana. Me quité los zapatos, me senté en silencio. Entonces, el teléfono vibró. Un número desconocido. Abrí el mensaje. «Lo siento, señor Rivas. Necesito hablar con usted. Ramiro». Lo leí varias veces. La pantalla iluminaba el cuarto oscuro. Dudé en contestar. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado unos segundos. Finalmente escribí: «Mañana, en el jardín de San Javier, a las 9». Apagué el teléfono. La lluvia había cesado, pero el techo seguía goteando en algún punto. En el estante, el retrato de Elena y Lucía me observaba. Me acerqué, quité el polvo del vidrio con un pañuelo y sonreí apenas. «Mañana, Elena», dije en voz baja. «Mañana sabremos si el arrepentimiento existe o solo es otra forma de mentir». Fuera, el cielo se abría lentamente. El olor a tierra mojada entró por la ventana. Me serví el último resto de café y lo bebí despacio, mirando cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. El sobre con los documentos descansaba sobre la mesa, pesado, definitivo. Era, en todos los sentidos, el último documento. Y mientras el silencio llenaba el cuarto, supe que la verdad ya no necesitaba testigos. Solo tiempo. Y mañana, quizá, un cierre. Llegué al jardín de San Javier a las 8:30 de la mañana. La lluvia había parado hacía poco. Las hojas del almendro brillaban con gotas todavía frescas, y el suelo olía a tierra mojada. Elegí un banco de piedra bajo aquel mismo árbol donde Elena solía pasear con Lucía cuando era niña. Había algo sagrado en ese lugar, algo que me recordaba a la paz que creía perdida. Llevaba conmigo el sobre con los documentos, guardado en una vieja carpeta de cuero. Lo coloqué sobre mis rodillas mientras el aire frío me rozaba las manos. Las campanas de la iglesia cercana marcaron las 8:55. 5 minutos después, Ramiro apareció. Venía caminando despacio, con la cabeza gacha. Su camisa estaba arrugada, los ojos hundidos y el rostro de quien no había dormido en toda la noche. Tenía un aspecto distinto, más humano, más derrotado. «Gracias por venir, señor Rivas», dijo sin mirarme directamente. Asentí con un gesto y señalé el banco. «Siéntate», respondí. «Habla». Sacó de su bolsillo un manojo de papeles arrugados y los colocó sobre la mesa de piedra entre nosotros. «Anoche devolví el dinero», dijo con la voz quebrada. «No sabía que era de usted. Lo juro». Abrí los papeles. Era el comprobante de transferencia de regreso al fondo y una carta escrita a mano, apenas legible por la humedad.
En la primera línea decía: «No merezco llevar este apellido». Lo observé en silencio. «¿Por qué lo hiciste, Ramiro?», tardó en contestar. Miró el suelo, respiró hondo y dijo: «Quería demostrar que podía manejar el fondo. Quería impresionar a mi padre». Sonreí amargamente. «¿Y a Lucía?», levantó la vista apenas. «También. Ella siempre hablaba de usted, de su honestidad, de su trabajo. Yo quería estar a su altura. Pero terminé haciendo lo contrario. Coloqué el sobre que llevaba sobre la mesa. Lo abrí con calma y saqué el expediente del hospital, ese que contenía la firma falsificada. «Esta no es mi letra», dije señalando el documento. «Pero fue tu culpa. No solo por el dinero, sino por usar mi nombre». Ramiro bajó la cabeza. Sus manos temblaban. «No tengo excusa. Fui un cobarde». «No», le corregí con voz baja. «Fuiste ambicioso, que es peor». Elena creía que ayudar a alguien era invertir en esperanza. Tú la convertiste en vergüenza. Él levantó la mirada, los ojos rojos, húmedos. «Lo sé. Por eso devolví todo. Pero no sé cómo limpiar lo demás. La vergüenza no se limpia con dinero», dije mirando las hojas del árbol caer lentamente. «Se limpia con verdad». Ramiro sacó su teléfono del bolsillo. «Grabé algo anoche», susurró. «Antes de dormir». Encendió la pantalla y presionó play. Su voz, más temblorosa que ahora, llenó el aire. «Yo, Ramiro León, confieso haber falsificado la firma del señor Ernesto Rivas en documentos del Fondo Elena Rivas. Asumo toda responsabilidad moral y legal». El sonido se desvaneció entre el canto de los pájaros. Me quedé mirando el teléfono un instante. «¿Y para qué me lo muestras?». «Porque quiero entregarlo a la prensa», respondió. «Y quiero que Lucía sepa que no fue culpa suya». Asentí lentamente. «Entonces hazlo. Pero recuerda, después de eso todo cambia». «Ya cambió», dijo él con un hilo de voz. «Perdí a Lucía, perdí mi nombre». Un viento fuerte sopló de pronto, moviendo las ramas. Las gotas de lluvia comenzaron a caer de nuevo, finas, dispersas. Cubrí el sobre con una mano mientras lo observaba. «¿Usted cree que pueda perdonarme algún día?», preguntó mirándome con ojos vacíos. «Yo no soy juez, Ramiro. Solo soy un padre», respondí despacio. «Lo que hagas ahora decidirá si te conviertes en hombre o sigues siendo un muchacho asustado». No dijo nada. Se levantó con torpeza. La lluvia le empapó los hombros mientras se alejaba por el sendero. Su silueta, pequeña bajo los árboles, se fue desdibujando entre la neblina. Me quedé un momento mirando el banco vacío frente a mí. Saqué del sobre el último documento que Morales me había entregado la tarde anterior. Certificado de autenticidad de firma. Fiscalía del Estado. En la parte inferior, una sola línea lo confirmaba todo. La firma fue falsificada profesionalmente. Guardé el papel en el sobre y respiré hondo. La justicia tenía forma de tinta, pero la verdad pesaba más que cualquier sello. Entonces, un niño apareció corriendo con un manojo de globos. Me sonrió y extendió uno, rojo, en forma de corazón. «Para su esposa, señor». Sonreí, sorprendido. «Gracias, hijo». El globo se elevó lentamente, subiendo hacia el cielo gris hasta perderse entre las nubes. El teléfono sonó en ese momento.
Era Lucía. «Papá, ¿puedo verte hoy?» «Sí, hija. Ven al jardín». Media hora después la vi llegar. Llevaba una chaqueta ligera y el cabello húmedo por la lluvia. Sus ojos estaban hinchados, pero había en ellos una claridad nueva. Se sentó a mi lado sin decir nada. «Aquí está toda la verdad», le dije entregándole el sobre. «No para destruir, sino para cerrar». Lucía lo abrió con cuidado. Le temblaban las manos. Al leer los primeros párrafos, una lágrima le cayó sobre el papel. «Él lo admitió todo», susurró. «Sí», respondí. «Se equivocó. Pero te amó, hija. No lo olvides». Lucía apoyó su cabeza en mi hombro, igual que cuando era niña, y se quedaba dormida viendo televisión. «A veces los hombres más débiles solo necesitan que alguien los vea», murmuró. «Y a veces», añadí, «los que aman demasiado terminan cegándose». Nos quedamos en silencio. Solo el repicar de las gotas sobre las hojas llenaba el aire. A lo lejos, las campanas de San Javier comenzaron a sonar. «Hoy empieza otra vida, hija», le dije. «Sin mentiras». Ella asintió despacio, sin levantar la vista. La abracé. En ese instante, una última gota de lluvia cayó sobre mi mano. Me di cuenta de que había abierto mi billetera sin pensar, y allí, entre los billetes gastados, estaba la foto de Elena con Lucía en su 10º cumpleaños. La gota resbaló sobre el vidrio del retrato, justo sobre la sonrisa de Elena. La limpié con cuidado y por primera vez en muchos años sonreí también, porque entendí que el perdón, ese que tanto había buscado, no siempre llega de los otros. A veces nace en el silencio, en el momento en que uno decide dejar de pelear con el pasado. Lucía me tomó de la mano. «¿Vamos a casa, papá?» «Sí, hija, vámonos». Nos levantamos del banco. El suelo mojado reflejaba el cielo abierto. Al caminar hacia la salida, el viento levantó las hojas caídas, como si el jardín mismo quisiera despedirse, y mientras nos alejábamos, sentí la presencia de Elena, ligera como el aire, susurrándome algo que apenas alcancé a oír. «La verdad, Ernesto, siempre florece, incluso bajo la lluvia». Entonces supe que todo había valido la pena, que por fin, después de tanto silencio, la vida empezaba de nuevo. 2 semanas pasaron rápido, aunque pesadas, como si cada día arrastrara un costal de polvo y murmullos. En mi barrio, en los mercados, incluso en la panadería donde compro el pan dulce, la gente aún hablaba del escándalo. «El médico humillado en su propia boda», decían los titulares. En las charlas de café, el rumor sonaba distinto. «El suegro que desenmascaró al doctor». Y en todas esas versiones, mi nombre flotaba sin que yo lo pidiera. Aquella mañana, el cartero dejó un sobre oficial con el sello del Fiscalía del Estado de Jalisco. Al abrirlo, vi la citación. Debía presentarme a una audiencia por uso indebido de fondos filantrópicos. No era una acusación contra mí, sino la formalización del proceso contra Ramiro. Me vestí con calma. Pantalón oscuro, camisa blanca planchada y los mismos zapatos viejos que había usado en la boda, ahora relucientes de tanto betún. Al mirarme en el espejo, vi un rostro cansado, pero firme. No era vanidad lo que sentía, sino el deber de estar entero frente a la justicia.
Salí temprano. El aire de Guadalajara tenía ese brillo de los días posteriores a la lluvia, limpio pero frío. Frente al edificio judicial, la fila de gente ya daba vuelta a la esquina. Había estudiantes de medicina, periodistas y curiosos. Todos querían ver al doctor León, el joven que había traicionado un legado. Dentro de la sala, el murmullo se apagó cuando entré. Ramiro ya estaba sentado frente al tribunal. Llevaba un traje gris, demasiado grande para su cuerpo, que parecía haberse reducido en 2 semanas. Su cabello corto, su mirada baja. A su lado, un abogado joven hojeaba papeles sin convicción. En la última fila, vi a Lucía. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados, y a su lado estaba el padre Ignacio, con su Biblia en la mano. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella hizo un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente. Estaba allí por amor, no por obligación. La jueza, una mujer de mediana edad con lentes de marco oscuro, inició la sesión con voz firme. Se abre la audiencia del caso número 384-2025. Señor Ramiro León, está usted aquí acusado de falsificación de firma y uso indebido de recursos pertenecientes al Fondo Elena Rivas. El silencio fue absoluto. Solo el tecleo del secretario judicial marcaba el tiempo. Ramiro se puso de pie. Su voz temblaba, pero sonaba sincera. Sí, su señoría, lo reconozco. Un murmullo recorrió el salón. Nadie esperaba una confesión tan directa. Yo me mantuve quieto, las manos entrelazadas sobre mis rodillas. La jueza asintió lentamente y dijo: «Consta en el expediente que el acusado devolvió la totalidad del dinero y presentó una grabación en la que admite su responsabilidad. ¿Desea agregar algo el fundador del fondo, el señor Ernesto Rivas?» Me levanté despacio. El suelo resonó bajo mis pasos. «No pedí este proceso por venganza, su señoría», dije mirando al frente. «Solo quiero que el nombre de mi esposa no se manche». Ella me observó con respeto. «Entendido, señor Rivas. Queda registrado». Luego volvió hacia Ramiro. «Teniendo en cuenta la restitución completa del monto, la confesión voluntaria y el daño moral causado, este tribunal dicta lo siguiente: suspensión temporal del título profesional por 12 meses, servicio comunitario en hospitales públicos y seguimiento ético obligatorio durante el periodo indicado». Las palabras de la jueza se disolvieron en un silencio denso. Ramiro bajó la cabeza. No lloró, pero vi cómo sus hombros se hundían, como si toda su arrogancia anterior se derrumbara al fin. Lucía, desde su asiento, se cubrió la boca. El padre Ignacio le puso una mano en el hombro. Cuando la audiencia terminó, la prensa irrumpió en el pasillo. Los flashes parpadeaban como relámpagos. Yo traté de apartarme, pero una periodista de voz aguda me interceptó. «Señor Rivas, ¿se siente usted vengado?». Me detuve, mirándola a los ojos. «No hay venganza en la verdad», respondí, y seguí caminando. Fuera del edificio, el sol caía fuerte, golpeando el pavimento mojado. Me puse el sombrero y cerré los ojos un instante. El ruido de los autos y las voces se mezclaba con el zumbido del viento. Lucía salió detrás de mí. «Papá, ¿puedo acompañarte a casa?». «Claro, hija, vámonos». El trayecto fue silencioso. Solo el rumor del tráfico llenaba el espacio. En un semáforo, ella habló sin mirarme. «Él pidió trabajar en el hospital donde tú estuviste.
Entonces, respondí, aprenderá lo que significa servir, no solo curar. Llegamos al barrio. El portón oxidado se abrió con un chirrido familiar. El aroma a jazmín del patio nos envolvió como un recuerdo. Lucía entró directamente a la cocina y preparó café. El sonido del hervor llenó la casa, devolviéndole algo de vida. Sobre la mesa coloqué una vieja foto. Elena y yo en nuestro matrimonio, sonrientes, jóvenes, aún creyendo que la vida era infinita. Lucía se acercó, la observó largo rato. «Ella estaría orgullosa de ti», dijo. Sonreí levemente. O tal vez cansada de verme tanto en tribunales. Lucía rió entre lágrimas. Ese sonido, frágil pero sincero, me atravesó el pecho. Más tarde, cuando el sol ya empezaba a caer, sonó el teléfono. Era una voz femenina, amable, con acento de oficina. «¿El señor Ernesto Rivas?» Le llamamos del Hospital Civil de Guadalajara, solo para informarle que el joven León se presentó hoy. Ha solicitado permiso para colaborar en el área de pediatría. Me quedé en silencio unos segundos. «Gracias por avisar», dije finalmente. Colgué y me quedé mirando la ventana. La tarde se tornaba naranja y en el aire flotaba ese olor metálico del hospital que parecía no irse nunca de mi memoria. Más tarde decidí ir. No sabía exactamente por qué. Curiosidad, cierre o tal vez compasión. Caminé por los mismos pasillos donde había pasado media vida. El brillo blanco de las luces fluorescentes seguía igual. El eco de los pasos, el mismo. Desde lejos lo vi. Ramiro, con una bata blanca ajada, cambiando las sábanas de una cama infantil. A su lado, un niño pequeño, con fiebre, lo miraba con los ojos grandes. Ramiro le colocó una toalla fría en la frente con torpeza, pero con cuidado. Sus manos temblaban. No me vio. Y no quise que me viera. Observé en silencio unos segundos más, y luego me di la vuelta. Mientras caminaba hacia la salida, sentí algo diferente dentro de mí. No orgullo ni rencor, sino una serenidad nueva, áspera pero necesaria. Fuera del hospital, el aire olía a desinfectante y a lluvia. Las luces del estacionamiento parpadeaban y el cielo de Guadalajara comenzaba a llenarse de nubes otra vez. Me detuve un momento antes de cruzar la calle. Miré hacia atrás y pensé, el castigo no es la cárcel. El castigo es aprender a ser humano. Y por primera vez, desde aquella boda, sentí que la historia de Elena, la mía y la de Lucía, no terminaba con una vergüenza pública, sino con una lección silenciosa. Seguí caminando bajo el cielo gris, escuchando el sonido de mis propios pasos, tan claros, tan lentos, como si cada uno me acercara un poco más a la paz que había buscado toda mi vida. 3 meses después, comenzaron las lluvias en Guadalajara. Las bugambilias cubrían los muros con su color violeta y el aire olía a tierra nueva. La ciudad parecía lavarse de todo lo que había pasado, y yo también, poco a poco, empezaba a sentirme más ligero. Sigo viviendo en la misma casa de siempre. Ahora el silencio no duele. Suena distinto, como si al fin me hablara en lugar de juzgarme. Cada mañana bajo al café de la esquina, ese donde el dueño ya sabe que tomo mi café de olla sin azúcar. Leo el periódico, aunque casi nunca me interesa lo que dice. Las noticias sobre el caso de Ramiro León se desvanecieron hace tiempo. Nadie lo menciona ya. Un martes, mientras revisaba el correo,
encontré una carta del Colegio Médico del Estado de Jalisco. Me invitaban a hablar en una ceremonia para conmemorar los fondos de becas médicas. Dudé en aceptar. No quería volver a los auditorios ni a los discursos. Pero Lucía me convenció. «Ve, papá», me dijo, mientras preparaba café en la cocina. «Habla de mamá, no de lo que pasó». Tenía razón. Esa noche abrí mi viejo cuaderno de notas. En la última página encontré la frase escrita por Elena en el 2007. Ayudar es sembrar esperanza. La dejé como cierre de mi discurso. No necesitaba añadir nada más. El día del evento amaneció nublado. Me vestí con un traje oscuro, corbata azul, los zapatos recién lustrados. Al llegar al salón, me sorprendió ver tanta gente. Había médicos, estudiantes, autoridades. Muchos me conocían solo por los titulares del escándalo, no por mi trabajo. Cuando anunciaron mi nombre, los aplausos llenaron el lugar. Caminé despacio hacia el estrado. Las luces me cegaron un poco. Respiré hondo y empecé. Este fondo no nació del dinero, sino del dolor. Mi esposa murió creyendo que la medicina podía ser también un acto de amor. Hubo un silencio cálido. Continué, con voz firme pero serena. Cada beca que entregamos fue una semilla. Algunas crecieron torcidas, otras florecieron en servicio. Pero todas fueron sembradas con la misma fe. Vi rostros jóvenes mirándome con atención. Algunos tomaban notas. Otros simplemente escuchaban. Un error, dije, puede manchar un nombre, pero no puede borrar un propósito. Lo importante no es el escándalo, sino la intención que lo sobrevivió. Cuando terminé, los aplausos sonaron más largos que al inicio. No de entusiasmo, sino de respeto. Al bajar del estrado, sentí una calma que no conocía desde hacía años. Y entonces lo vi. Ramiro estaba al fondo del auditorio, vestido con una bata blanca. En las manos sostenía una pequeña maceta con una planta joven. Su mirada era distinta, más limpia, más humana. Se acercó lentamente, esperó a que el público se dispersara y me habló con voz baja. «Es para usted, señor Rivas. La sembré con los niños del hospital». En la etiqueta de madera se leía «Rosas para Elena». Tomé la maceta. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el perfume leve de los pétalos. Lo miré, y durante unos segundos no hubo pasado ni culpa. Solo dos hombres que comprendían lo que habían perdido. «Que crezca con raíces limpias, hijo», le dije. Ramiro asintió, bajó la cabeza y se alejó sin mirar atrás. Lucía se acercó poco después. Había estado observando desde un costado del salón. Sonreía con una ternura cansada. «Mamá estaría feliz de ver esto». «Sí», respondí. Por fin algo floreció, donde antes hubo dolor. Salimos del auditorio juntos. El cielo se había despejado, y el sol de la tarde teñía los edificios de un dorado suave. Afuera, los jóvenes se tomaban fotos, reían, hablaban de sus sueños. Me quedé mirando un instante aquella escena. Me recordaron a Elena en sus años de voluntariado, enseñando a los estudiantes cómo vendar una herida o escuchar un corazón sin prisa. Esa misma tarde conduje hasta el cementerio de Santa Mónica. Llevaba la maceta en el asiento del copiloto, envuelta en una tela blanca. El camino estaba mojado por la lluvia reciente y el cielo, entre gris y anaranjado,
tenía el color exacto de los atardeceres que Elena amaba. Al llegar, caminé hasta su tumba. La piedra seguía intacta, aunque el musgo comenzaba a trepar por las letras. Limpié con la mano los restos de hojas secas y coloqué la maceta frente a la lápida. «Ya todo está en su lugar, mi amor», susurré. El viento sopló entre los cipreses. Las flores se movieron suavemente, como si alguien invisible las acariciara. Me senté en el banco de piedra cercano. El sonido de las campanas de la iglesia vecina marcó las 6 de la tarde. De pronto escuché pasos. Una joven se detuvo frente a la tumba. Tenía una carpeta bajo el brazo. «¿Elena Rivas?», preguntó leyendo la inscripción. «Yo recibí su beca este año», sonreí, sorprendido. «Entonces, ella sigue ayudando, incluso desde aquí». La chica asintió con los ojos brillantes. «Gracias», dijo antes de marcharse. La vi alejarse entre los senderos, y una emoción antigua me llenó el pecho. Elena seguía viva, no en la piedra ni en los recuerdos, sino en esas nuevas vidas que su amor impulsaba sin pedir nada a cambio. Me quedé un rato más, hasta que el cielo se volvió violeta. Luego me levanté, me incliné una vez más ante la tumba y caminé hacia la salida. En la puerta del cementerio, el aire traía consigo el aroma del jazmín, el mismo olor que había llenado la hacienda en la boda de Lucía. Sonreí sin tristeza. Pensé, no hay final triste cuando el amor deja raíces. Esa noche, al llegar a casa, encendí la lámpara del escritorio. La foto de Elena se iluminó dentro de su marco de madera. Parecía sonreírme desde otro tiempo. Saqué el cuaderno del fondo Elena Rivas, el mismo donde guardaba todos los registros. En la última página escribí con mano firme: «La verdad curó lo que el silencio no pudo». Cerré el cuaderno con cuidado y apagué la luz. La luna entraba por la ventana, bañando la habitación en un resplandor suave. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles, y entre su murmullo creí escuchar la voz de Elena, tan clara y cercana como aquella primera noche que me dijo: «Sí, ya puedes descansar, Ernesto». Y por primera vez en mucho tiempo obedecí. Me recosté, cerré los ojos y dejé que la lluvia empezara a caer otra vez sobre Guadalajara. No como un lamento, sino como un canto. El legado de Elena seguía allí, latiendo en cada gota.